mensaje que está vigente. Cada uno de los mensajes a las 7 iglesias está vigente para cada uno de nosotros. Y recordemos que son las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros, su iglesia. Antes de revelarle al apóstol Juan lo que vendría como juicio para este mundo, Cristo nos deja un claro mensaje a nosotros como su iglesia. Y mis queridos hermanos, este ha sido uno de los temas y de los mensajes más olvidados en los púlpitos de las iglesias. Así que es importante, mis queridos hermanos, que nosotros podamos recordar estas palabras. Abramos nuestras Biblias en el libro del Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Y vamos en esta oportunidad a desarrollar la segunda parte de este mensaje a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. La semana pasada pudimos dar un breve resumen geográfico, cultural, acerca de la ciudad y de la iglesia de Tiatira. Conocer un poco el contorno en que se manejaba esta iglesia culturalmente, religiosamente, políticamente, para poder comprender también el mensaje que Cristo le da a la iglesia. Pudimos observar que Cristo se presenta a esta iglesia, su carta de presentación es como el que tiene los ojos como llama de fuego, una mirada de fuego, y el que tiene los pies semejantes al bronce bruñido, dándonos a entender que Cristo se presenta a esta iglesia como que Él viene a juzgar el pecado. Decíamos también que el significado de la iglesia o de la palabra Tiatira significa la que no se cansa de sacrificar. Y el tema principal de esta iglesia es una iglesia que tolera el pecado. Una iglesia que se ha acomodado, que se siente a gusto con el pecado infiltrado en ella. Y dimos los 3 aspectos principales del problema que esta iglesia presentaba. Así que en esta mañana vamos a ahondar un poco más en este mensaje a la iglesia de Tiatira. Y como siempre les digo, que al que le quede la camisa, que se la ponga. Es un mensaje para que nosotros en el día de hoy podamos recapacitar, y es interesante que las últimas palabras de Cristo a su iglesia sea: arrepiéntanse. Arrepiéntanse de nuestra manera de vivir la vida cristiana si nos hacemos llamar cristianos o nos hacemos llamar la iglesia del Señor. En esta mañana vamos a continuar con el versículo 19. Recordemos el versículo 18, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse
de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Vamos a darlo hasta allí. Vamos en esta mañana a continuar este estudio y vamos en primer lugar a observar las obras de esta iglesia de Tiatira. Recuerden que en todas las iglesias no se escapa ni una sola iglesia. En todas las iglesias Cristo nos enseñó que iba a crecer junto con el trigo la cizaña y que de eso se encargaría el Señor al final de escoger el trigo o apartar el trigo de la cizaña. Pero en todas las iglesias hay personas que se llaman cristianos, se dicen ser cristianos, se comportan como cristianos, traen su Biblia, se visten como cristianos, hablan como cristianos, pero no son cristianos. Y es aquí, o he aquí, el arte del engaño. Porque el asunto es que engañan. Y no solamente engañan, sino que ellos mismos también están siendo engañados por el propio enemigo, haciéndoles pensar que están bien cuando en realidad no son nada. Y es lo que vamos a encontrar en el mensaje a las 7 iglesias, porque siempre hay un remanente que Dios tiene en cada una de las iglesias. De tal manera que aquellos hermanos que les gusta ir de iglesia en iglesia diciendo, es que aquí no me gusta porque hay muchas personas hipócritas. Aquí hay muchas personas que miran así de reojo y son altivas. Y no me gusta esta iglesia porque aquí hay una cuerda de hipócritas. Y me voy a otra iglesia y andan de iglesia en iglesia buscando una iglesia perfecta. Pues déjeme decirle que no la va a encontrar nunca, la iglesia perfecta, porque siempre habrá trigo junto con la cizaña. Y esta iglesia tenía buenas obras. No podemos decir entonces que toda la iglesia no servía para nada por el mensaje tan duro que Cristo le da a esta iglesia, sino que siempre hay un remanente en todas las iglesias, un remanente fiel. Y es lo que vamos a ver reflejado en la aprobación que Cristo hace a la iglesia de Tiatira. Quiere decir que había un remanente fiel. Vamos a ver entonces las obras de la iglesia de Tiatira. Dice el versículo 19, el Señor siempre le dice, yo conozco, Él lo sabe todo. Él mira las intenciones de nuestro corazón al venir a la iglesia, con qué propósito venimos. Cuando laboramos en algún ministerio, Él conoce cuál es la intención que está detrás de nuestro corazón. Él escudriña todo y dice, yo conozco tus obras. Ahora, esta iglesia podemos ver que tenía buenas obras o no tenía buenas obras. Hay muchas buenas obras que podemos resaltar acá de la iglesia de Tiatira y Cristo las resalta. Era una iglesia que tenía grandes obras, por supuesto, indicando que allí había personas que servían al Señor de todo corazón. Había amor. Amor. En ese tiempo, del periodo de la iglesia de Tiatira, se habían construido muchos hospitales, centros para recluir personas que no tenían padres, niños abandonados. De tal manera que estos centros cristianos construidos servían para realizar una labor social,
en esa sociedad donde hacía vida la iglesia de Tiatira. O sea, tenían un buen servicio social demostrado en el amor que mostraban hacia sus prójimos. El cristiano verdadero, un cristiano genuino, verdadero, se identifica también por la labor social que hace dentro de su comunidad. Uno de los aspectos que podemos nosotros resaltar de la predicación de nuestro Señor Jesucristo es que Él no solamente atendió las necesidades espirituales, por supuesto, las más importantes, la necesidad espiritual de las personas, sino que Él también se preocupó por el aspecto social, por el servicio de las personas que le seguían. ¿Recuerdan cuando le seguía una multitud? Pasaron todo el día y llegaba la hora de comer y Cristo le dice a los discípulos, ¿y qué le vamos a dar de comer a esta gente? Bueno, los discípulos enseguida dijeron lo más lógico que podían pensar, como cualquier cristiano del siglo XXI que no tiene amor hacia su prójimo, solamente vamos a predicar y a predicar. Y bueno, que cada quien coma en su casa, que cada quien vea cómo hace y coma en su casa. Pero Cristo les dice, no, denle ustedes de comer. No solamente el alimento espiritual, sino también las necesidades físicas debían cubrirse y Cristo le dio importancia a esas necesidades físicas. Y en muchos aspectos de la predicación y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos reflejado que Él se interesaba por el aspecto social de las personas. Y la iglesia de Tiatira no escapaba a esta labor loable del amor hacia su prójimo, demostrado en el servicio cristiano. Además tenían fe, tenían convicción de lo que habían creído y de lo que profesaban por la fe. También se nombra el servicio. La palabra servicio es diaconía, de ahí viene la palabra diácono, los que sirven, los que les gusta ayudar a las personas, cosa que cada vez escasea más en esta sociedad y cada vez nos volvemos más egocéntricos. La situación que estamos viviendo como país y ahora a nivel mundial con esta pandemia, cada uno de los protocolos que se ha implementado han estallado el ego de las personas. ¿Por qué? Ahora cada quien piensa en él nada más. Que no me vaya a enfermar, que no me vaya a pasar esto, y cada quien en su casa, como comenzamos esta pandemia, distanciamiento social, y usted dirá, bueno, hay una lógica detrás de cada una de estas cosas, pero detrás de esta supuesta lógica también hay un plan diabólico y que nosotros como iglesia debemos también ver. Y todo esto ha pavimentado el terreno para lo que la Biblia profetiza de cómo va a ser la sociedad cuando Cristo venga. Amadores de sí mismos. Y pare de contar de la lista de características de cómo la sociedad se va a convertir. Cada quien piensa solamente en él. Y en la crisis que hemos vivido nosotros como país, se ha probado también el amor que nosotros podamos sentir por otros. Porque siempre decimos, si doy esto, como dicen por allí, el que da lo que tiene, a pedir se atiene. Cosas mías uno a uno. Porque no es bíblico, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, dad, ¿y qué? Y se os dará. Pero parece que estas cosas que se han infiltrado en nuestra mente se han hecho doctrina en cada uno de nosotros y poco a poco, sin darnos cuenta, nos hemos contaminado de esta doctrina que el mundo ha estado metiendo a nuestras iglesias también. Bueno, esta iglesia de Tiatira era una iglesia que tenía mucho servicio, le gustaba servir
a la gente. Y es una de las cosas que ha servido desde la fundación de la iglesia para ganar a las almas. Recuerden lo que dice el libro de Hechos, que los cristianos vendían sus propiedades, las repartían según la necesidad y hacían favores con el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Así que una de las cosas importantísimas que nosotros no debemos olvidar en la predicación es la labor social. Una labor social desinteresada. Labor social desinteresada. Porque hoy en día, mis queridos hermanos, muchos cristianos, Dios nos ha permitido estar en puestos donde podemos servir a una comunidad, pero muchos de nosotros como cristianos tenemos un interés en esos puestos en los que Dios nos ha permitido estar. Y muchos de nosotros tenemos intereses en estos puestos donde Dios podía utilizarnos y lo estamos utilizando solamente para nuestro beneficio. Muchos cristianos que estamos en puestos o ese tipo de privilegios o liderazgos, estamos utilizando esos liderazgos para beneficiarme a mí y después a mí. Y nos hemos llenado de corrupción, cristianos. Qué triste. Esto lo podemos esperar del mundo, de aquellos que no conocen al Señor. Pero nosotros como hijos de Dios debemos pensar en el bien del otro y no en mi propio bien. Y es cuestión, mis hermanos, de que analicemos cómo nos estamos comportando en esta sociedad, en los puestos de liderazgo que Dios nos ha permitido estar. Si usted cree que usted donde quiera que está es sal y es luz, allí también usted debe ser sal y debe ser luz en estos puestos de liderazgo para servir a la comunidad. Amén. Amén. Oh, ay, ay, ay. Esta iglesia tenía un buen servicio dentro de la iglesia y fuera también de la iglesia, en la comunidad. Era una iglesia que tenía también paciencia. Se resalta la paciencia. Esta palabra, la palabra hupomone, quiere decir un aguante, estar debajo, aguantando, pero aguantando esperanzado. Y también se puede traducir esta palabra, paciencia, como constancia. Constancia, o sea que aquello que yo comencé y de la manera como yo comencé, voy a llegar al final, a pesar de que estoy soportando un peso terrible, críticas terribles. Yo estoy aguantando con mi mirada puesta en el galardón final que Dios me va a dar. Porque muchas veces no importa tanto cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y la vida cristiana se basa en fidelidad en nuestros ministerios al Señor hasta el final. Esta iglesia, lo que comenzó a hacer, la labor social que comenzaba a hacer, permanecía a pesar del tiempo y a pesar de las situaciones difíciles que se le podían presentar, críticas o lo que sea. Ellos eran pacientes, eran fieles, permanecían constantes en el trabajo que estaban haciendo. Se dice también que sus obras postreras eran más que las primeras. O sea, aquí vemos una iglesia que comenzó con 5 cosas y terminó con 10 o 15 cosas. No como muchos de nosotros, que comenzamos con 3 o 4 ministerios y ya hoy en día 1 y apurado. Y muchos ni siquiera 1. Era una iglesia que sus obras postreras eran más que las primeras, como debe ser toda
nuestra vida cristiana. Empezamos de menos a más. La Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va creciendo, hasta que el día es perfecto. Si nosotros, mis queridos hermanos que me están escuchando, nos ponemos a analizar cómo ha sido nuestra vida cristiana, podemos decir que hemos venido de menos a más, o que nuestra vida ha venido de más a menos. Se los dejo, mis queridos hermanos, para que analicemos. Y que a pesar de lo feo que se le dice a la iglesia de Tiatira, era o tenía un remanente que era fiel y que aumentaba cada día más en las obras para el Señor. Todo esto, mis queridos hermanos, refleja que allí en Tiatira había un remanente fiel al Señor y que trabajaba por el Señor. Es lo bueno, mis queridos hermanos, que podemos resaltar del mensaje a la iglesia de Tiatira. Ahora, en segundo lugar, vamos a observar en esta mañana el reclamo que Dios le hace a la iglesia de Tiatira. Dice el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, solo unas pocas, y esas pocas bastan. Unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel. Todo el reclamo a la iglesia, a Tiatira, está basado en esta mujer. Y está basado en que la iglesia estaba tolerando, aguantando lo que esta mujer estaba haciendo dentro de la iglesia de Tiatira. Y el nombre que el Espíritu Santo utiliza para esta mujer es Jezabel. Ahora, ¿por qué Dios utiliza el nombre de una reina del Antiguo Testamento? El nombre Jezabel lo encontramos en el Antiguo Testamento y era una reina de Israel. Estaba casada ella con el rey Acab del reino del norte, ya dividido Israel como el reino del norte, la capital Samaria, y el reino del sur, la capital llamado Judá y la capital Jerusalén. Bueno, en el reino del norte, según el libro de los reyes, todos los reyes que hubo en el reino del norte, se dice, y era malo. Fulanito de tal, y hizo lo malo delante de Dios. Luego vino su hijo fulano e hizo lo malo. Y vino el nieto y fue peor. En el reino de Judá por lo menos hay uno que otro que se dice e hizo lo bueno delante de Dios. Pero de Israel, el reino del norte, todos, absolutamente todos, fueron malos. Bueno, uno de ellos fue el rey Acab. Este rey Acab hizo una alianza política con una de las naciones vecinas a su reino, lo que hoy se conoce como el Líbano, que hace frontera al norte de Israel, conocido para ese tiempo como Sidón y Tiro. Usted lo puede buscar allí en un mapa bíblico para que usted se ubique geográficamente. Eran los que hacían frontera con el reino del norte, con Samaria. Sidón y Tiro eran enemigos y eran un pueblo, por supuesto, paganos, idólatras. Adoraban a Baal y a Acera, otra diosa. Bueno, ¿qué hace este rey? Este rey hace lo mismo que nosotros vimos en el mensaje de la iglesia pasada, la iglesia de Pérgamo, que se casó con el mundo. Bueno, este rey Acab hace una alianza con Sidón, su reino enemigo,
y la alianza consistía en tomar a la hija del rey como esposa. Y esta era Jezabel. Y vamos a conocer un poquito de esta reina Jezabel, hija de Ed Baal. Solamente el nombre de su padre les dice que cuál era su santo de devoción, como decimos nosotros, ya que ellos acostumbraban a colocar los nombres, especialmente de los reyes, príncipes y princesas, de acuerdo a la adoración que se le daba a su Dios. Y este hombre se llamaba Ed Baal, adorador de Baal, rey de Tiro y de Sidón. Esta mujer, Jezabel, entonces, se convierte en la esposa del rey Acab, rey de Samaria. Usted lo puede investigar en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a esta mujer o a este nombre se le tiene como símbolo de la idolatría, de la depravación moral y sexual. El nombre Jezabel, que aparece, como les dije, en Reyes y aparece en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, en el mensaje a esta iglesia. Fue Jezabel, esta mujer, la que luchó en contra de Abdías, un profeta conocido, Abdías, y el profeta Elías, quien luchó con 400 profetas de Baal. Estos 400 profetas de Baal no estaban en Sidón, estaban en Israel. El rey Acab, a petición de la reina Jezabel, en vez de que él como hombre y como rey de la nación hiciese que su mujer adoptase las costumbres religiosas de Israel, fue todo lo contrario, porque esta mujer también es el símbolo de lo que se conoce como el espíritu de Jezabel, el espíritu de dominio. Cuando una mujer quiere dominar a su esposo, a su marido, y el marido es de un carácter débil, entonces sucede lo que pasó con Acab y Jezabel, que terminó Acab haciendo un templo para Baal y Acera y trayendo a 400 sacerdotes o profetas, como se nombra allí, que adoraban a Baal. Así de manipuladora y seductora era Jezabel. Nunca se les ocurre poner a sus hijas ese nombre. Jezabel. La palabra Jezabel significa la engañadora. ¿Para qué más? La que engaña o la perjura, que es un sinónimo. Jezabel. Esta mujer incitó al rey Acab a que se apoderara, de una viña de un hombre llamado Nabot. Tenía una viña hermosa. Y el rey Acab se enamoró de la viña y quiso comprarla. Nabot no se la quiso vender porque era una herencia familiar. Y el rey Acab se entristeció y llega la mujer, esta mujer, y le dice, ¿qué es lo que te pasa? No, es que yo quería una viña y el hombre no me la quiso vender. Y dice ella, ajá, ¿o acaso tú no eres el rey acá de Israel? Levántate porque yo te voy a dar la viña. Y esta mujer arma un plan para enjuiciar a este hombre con testimonios falsos, lo apedrean y comete un asesinato para que el rey se pudiese apoderar de esta viña. Y todo esto lo hace esta mujer Jezabel. Utiliza el sello real, hace unas cartas en nombre de Acab, como si fuera él. Ella tomó el lugar del rey, como si fuera él el que estuviese escribiendo, toma su anillo y sella las cartas y las distribuye. Y así armó todo el plan para acabar
con este hombre Nabot y apoderarse de su viña. Esta mujer fue terrible, terrible para la nación de Israel, hundiéndola, llegando al colmo de su pecado, hundiendo a la nación en la idolatría. En Primero de Reyes, quiero que me acompañen rápidamente para que veamos un poquito. Porque si nosotros no conocemos el trasfondo de este nombre Jezabel, no podemos entender el mensaje y por qué el Señor compara a esta mujer del Nuevo Testamento con Jezabel. Primero de Reyes, capítulo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 16, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 29. Dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Este es el hombre que toma como esposa a Jezabel, un hombre sin carácter, dominado por una mujer astuta, seductora, promiscua y adúltera. Bien, esta mujer, volvemos a Apocalipsis capítulo 2, se dice entonces que esta mujer se decía profetiza, o sea que era una mujer que aludía a que ella hablaba en nombre de Dios y que su mensaje venía de parte de Dios para la iglesia. Hay una cosa que nosotros debemos entender con la palabra profetizar o profecía. La palabra profetizar o profeta en el Antiguo Testamento no es la misma que se utiliza en el Nuevo Testamento, no es el mismo significado. En el Antiguo Testamento un profeta era el Rosh, el que veía al futuro y el que hablaba en nombre de Dios. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra profetizar en el Nuevo Testamento a partir del libro de Hechos, se refiere a aquella persona que pronuncia o habla en nombre de Dios, pero no lo nuevo o lo del futuro, sino que exhorta, redarguye, reprende, basado en la palabra escrita, la palabra profética más segura. De tal manera que hoy en día no existe tal cosa como el ministerio profético, como en el Antiguo Testamento, que anuncian lo por venir, porque ya la Biblia está sellada. Termina el libro de Apocalipsis diciendo: el que le añade o le quite a esta palabra, pues vendrán las maldiciones sobre él. Nosotros profetizamos cuando hablamos la palabra del Señor. Bueno, esta mujer se decía profetiza, de hablar en nombre de Dios, y lo peor era que la iglesia decía: gloria a Dios, aleluya, vamos a pasar a la hermana Jezabel, la profeta, aleluya.
y pasaba Jezabel. Así te dice el Señor. Y y los hermanos, amén, gloria a Dios. Nada es respaldado por la Biblia. Pero como lo dijo la profeta, gloria al Señor. ¿Verdad? Ahora, ¿se parece a lo que estamos viviendo nosotros hoy en día? Claro que sí. Muchos bobos, así los llamo yo, bobos, que andan pendientes de lo que el fulano profeta dijo. Y no queremos, mis hermanos, estar atentos a la palabra que Dios nos ha dejado. Y muchos estamos embobados. Esta mujer se decía profetiza, dice, enseñaba, ahí tenemos la doctrina. Enseñaba y también, ¿cuál es la otra palabra? Seducía, seducción. ¿A quiénes seducía esta mujer? Esta mujer seducía a hombre que se le atravesara por el camino, terminaba en su cama. Y el rey, ni pendiente. Una mujer seductora, porque así se introducen las falsas doctrinas a las iglesias y la fornicación espiritual. Entra suavecito, entra de una manera seductora, seductora. Esta mujer seducía a ¿quiénes? ¿A quiénes? A los siervos de Dios. Así que usted no diga, no, esos son para los chimbos. Eso para los cristianos chimbos, que se dicen cristianos. No, a los siervos de Dios es el objetivo de esta seducción de Jezabel. A los siervos de Dios. Y los enseñaba y los seducía ¿para qué? Para fornicar. La palabra fornicación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se utiliza en dos sentidos. En el sentido literal o físico, y se refiere a cualquier acto sexual, cualquier práctica sexual inapropiada o ilícita fuera del matrimonio. Se le llama fornicación. Y también se utiliza en sentido espiritual para hablar del adulterio o la idolatría espiritual. Y la Biblia utiliza esta palabra para referirse a cuando nosotros, como hijos de Dios, somos desleales a los principios bíblicos. En Santiago 4:4 podemos leer lo siguiente, y allí se utiliza una palabra que tiene que ver con este pecado de la fornicación, que cuando se comete dentro de un matrimonio se llama adulterio. Santiago 4:4 dice, vamos a leer desde el 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Mire, todo el capítulo 4 nos está hablando de la amistad con el mundo. Y nos da a entender que no es posible ser amigo del mundo estando unido a Cristo. Es imposible. Dice el versículo 4, oh almas, ¿cómo las llama? Adúlteras. O sea, hubo allí un pecado de fornicación, estando nosotros casados, comprometidos con Cristo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye
enemigo, enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo tener amigos que no sean cristianos. Que yo no puedo salir con personas que no sean cristianas. No, esto no es lo que quiere decir esto. No es lo que quiere decir esto. Si estudiamos bien todo el contexto de Santiago 4, nos está hablando de amar al mundo, el sistema de este mundo, y querer quedar bien con el mundo. Es imposible si le pertenecemos al Señor. ¿Sabe cómo se llama eso? Pegar cacho. Para que usted lo entienda. Adulterio. Adulterio espiritual. ¿Cuántos adúlteros no habremos aquí en la iglesia Betel o cualquiera que me está escuchando? Nos habremos convertido nosotros en adúlteros espirituales al querer vender, porque es la palabra fornicar, venderse, vender nuestros principios por una caja de comida, por una casa, por un carro o por lo que sea. Vendo mis principios como cristiano y los principios cristianos son innegociables, innegociables. La palabra del Señor es innegociable. Ninguna idea, ninguna ideología puede estar por encima de lo que la palabra del Señor me dice. Lamentándolo mucho, muchos cristianos hemos colocado ideologías por encima de la palabra del Señor. ¿Y saben qué? Cristo viene con los ojos echando candela, como dicen por allí. Viene echando candela para juzgarnos. Primera a los Corintios, y con esto terminamos. Primera a los Corintios, capítulo 10. Aquí el apóstol Pablo nos habla porque esta mujer seducía a los siervos de Dios a fornicar, o sea, a ser infiel a Dios, y a participar de las cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué significa que desde el Antiguo Testamento nosotros tenemos esta enseñanza que allá es literal de lo que se sacrificaba a los ídolos y que los judíos no podían participar de esa carne sacrificada a los ídolos y que el apóstol Pablo lo utiliza en los dos sentidos, tanto en el literal como en el sentido espiritual. Y se los dice a los corintios en estos dos sentidos. Pero en primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Primero los Corintios 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Mire, la idolatría no solamente es pararse delante de lo que nosotros llamamos una virgen o un santo. La codicia, la avaricia es idolatría. Y cualquier personaje que le quite el lugar a Dios y a sus principios en nuestra vida es idolatría. Dice el versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, está hablando del acto de la cena del Señor, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, hablando de los sacerdotes y levitas, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? En otras palabras, estamos diciendo que eso tiene algún poder. ¿El ídolo tiene algún poder?
está diciendo Pablo, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, o sea, esa estatua, ese papel, ese afiche, no tiene ningún poder. Pero detrás de eso, escúchelo bien, hay demonios. Y lo que se hace para los demonios. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Te sientes más que Dios? ¿Te sientes más que Cristo para provocarlo a celo? Ahora, aquí no estamos hablando de que no vamos a comer alguna comida que se hizo para cierto santo. Porque Pablo más adelante también dice, bueno, vayan a la carnicería, compren sin preguntar, que si lo sacrificaron a un ídolo, no importa. Ahora, por la conciencia del otro dice, abstente. Pero aquí Pablo nos está hablando de participar de aquellas cosas que nos contaminan y nos hacen ser infieles al Señor. Porque participamos de la mesa del Señor, pero también estamos participando de la mesa de los demonios. Y lamentándolo mucho, mis queridos hermanos, hay mucha infiltración demoníaca en ideologías que se encierran en el humanismo, en la política o en lo social, y que lamentándolo mucho hemos sido dañados, influenciados, prostituidos por estas ideologías, que nosotros como hijos de Dios debemos reprenderlas, no participar de ellas, porque estaríamos participando de la mesa de los demonios. ¿Se puede? Sí se puede. La iglesia de Tiatira lo estaba haciendo. Y es un mensaje, mis queridos hermanos, que hoy en día nosotros debemos pensar en qué cosas estoy yo participando de lo sacrificado a los ídolos o a los muertos. Y que el Señor, mis queridos hermanos, nos ayude a ponernos a cuentas con Él. Porque todavía falta la advertencia que Cristo le hace a Tiatira. Así que este tema continúa.